Capítulo 3. El himno de la creación. El segundo capítulo de la obra de la señorita Miller se titula Gloire à Dieu. Poema onirique. A los 20 años de edad, la señorita Miller tardó mucho en viaje por Europa. Os dejamos la descripción de la misma a ella. Después de un largo y duro viaje de Nueva York a Estocolmo, de allí a San Petersburgo y Odessa, me pareció una verdadera placer 60 de abandonar el mundo de las ciudades habitadas, y entrar en el mundo de las olas, el cielo y el silencio. Me quedé horas en cubierta a soñar, tendido en una silla reclinable. Las historias, las leyendas y mitos de los diferentes países que vi a lo lejos, volvió a mí indistintamente mezclada en una especie de niebla luminosa, en la que las cosas perdieron su realidad, mientras los sueños y solo los pensamientos adquirieron en cierto modo la apariencia de la realidad. Al principio, incluso evitaba toda compañía y me mantenía solo, perdido enteramente en mis sueños, donde todo lo que sabía de grande, hermosa y el bien volvió a mi conciencia con nuevas fuerzas y nueva vida. También empleé gran parte de mi tiempo escribiendo a mis amigos lejanos, leyendo y esbozando poemas breves sobre las regiones visitadas. Algunos de estos poemas eran de carácter muy serio. Puede parecer superfluo, tal vez, entrar íntimamente en todos estos detalles. Si recordamos, sin embargo, la observación que cuando las personas dejan que su inconsciente siempre nos dicen las cosas más importantes de 50 su yo íntimo, entonces hasta el más mínimo detalle aparece para que tenga sentido. Personalidades valiosas invariablemente nos dicen, a través de su inconsciente, cosas que generalmente son valioso, de modo que se recompense el interés del paciente. La señorita Miller describe aquí un estado de introversión. Después de la vida de las ciudades con sus muchas impresiones había estado absorbiendo su interés, con lo ya comentado fuerza de la sugestión que imponía poderosamente la impresión, respiraba libremente sobre el océano, y después de tantas impresiones externas, me quedé absorto enteramente en lo interno con la abstracción intencional del entorno, de modo que las cosas perdieron su realidad y los sueños se convirtieron en realidad. Sabemos por la psicopatología que existen ciertas perturbaciones mentales 61, que son en primer lugar manifestado por los individuos que se encierran a sí mismos lentamente, cada vez más, de la realidad y hundiéndose en sus fantasías, durante cuyo proceso, en proporción a la realidad pierde su asidero, el mundo interior gana en realidad y el poder determinante. 62 Este proceso conduce a una cierta, que varía según el individuo, cuando los pacientes de repente se vuelven más o menos conscientes de su separación de la realidad. El evento que luego entra es la excitación patológica, es decir, los pacientes comienzan a volcarse hacia el medio ambiente, con enfermos puntos de vista, sin duda, que, sin embargo, todavía representan el intento compensatorio, aunque infructuoso, de transferencia. 63 Los métodos de reacción son, naturalmente, muy diferentes. No me voy a ocupar más de cerca esto aquí. Este tipo parece ser generalmente una regla psicológica 51, lo cual es válido para todas las neurosis y, por lo tanto, también para lo normal en un grado mucho menor. Podríamos, por lo tanto, esperar que la señorita Miller, después de esta enérgica y perseverante introversión, que incluso había invadido durante el tiempo sobre el sentimiento de la realidad, sucumbiría de nuevo a una impresión del mundo real y también igual de sugerente y enérgica una influencia como la de sus sueños. Procedamos con la narración. Pero a medida que el viaje llegaba a su fin, los oficiales del barco superaron ellos mismos en bondad, tout ce qu'il y a de plus en presse de plus aimable, y pasé muchas horas divertidas enseñándoles inglés. En la costa siciliana, en el puerto de Catania, escribí un libro de marinero canción que era muy parecida a una canción muy conocida en el mar, salmuera, vino y damiselas finas. Los italianos en general cantan muy bien, y uno de los oficiales que cantaba en cubierta durante la noche reloj, me había causado una gran impresión y me había dado la idea de escribir unas palabras adaptadas a su melodía. Pronto después de eso, estuve a punto de verme obligado a revertir la conocida diciendo, beber Napoli e poi morir, es decir, de repente se enfermó gravemente, aunque no peligrosamente. Me recuperé para hasta tal punto, sin embargo, que pude ir por tierra a visitar el vistas de la ciudad en un carruaje.
Este día me cansó mucho, y como habíamos planeado ver Pisa al día siguiente, fui a bordo temprano en la noche y pronto se acostó a dormir sin pensando en algo más serio que la belleza de los oficiales y la fealdad de los mendigos italianos. En cambio, uno se siente un poco decepcionado al reunirse aquí de la esperada impresión de la realidad, más bien un pequeño intermezzo, un coqueteo. Sin embargo, uno de los oficiales, el cantante, había causado una gran impresión, il m'avait fait beaucoup d'impression. La observación al final de la descripción, Samson Gerarien de plus serie a la 52 voté des officiers, y así sucesivamente, disminuye la seriedad de la impresión, es cierto. La suposición, sin embargo, que la impresión influye abiertamente en el estado de ánimo muy mucho, se apoya en el hecho de que un poema sobre un tema de tal carácter erótico surgió inmediatamente, salmuera, vino y doncellas bien, y en honor a la cantante. Es muy fácil inclinarse a tomar tal impresión a la ligera, y uno admite con tanto gusto las afirmaciones de las participantes cuando representan todo de manera simple y nada grave. Me detengo en esta impresión en largo, porque es importante saber que una impresión erótica después de tal introversión, tiene un efecto profundo y está infravalorado, posiblemente, por la señorita Miller. De repente la enfermedad pasajera es oscura y necesita una interpretación psicológica que no se puede tocar aquí debido a falta de datos. Los fenómenos que ahora vamos a describir pueden explicarse como consecuencia de una perturbación que llega hasta lo más profundo de su ser. De Nápoles a Livorno, el barco viajó por una noche, durante el cual dormí más o menos bien, pero mi sueño es rara vez profundo o sin sueños. A mí me parecía que la de mi madre la voz me despertó, justo al final del siguiente sueño. En primero tuve una vaga idea de las palabras. Cuando por la mañana las estrellas cantaban juntas, que eran el preludio de cierta confusión representación de la creación y de los poderosos corales resonando a través del universo. A pesar de lo extraño, contradictorio y el carácter confuso que es peculiar del sueño, se mezclaba en ella el coro de un oratorio que ha sido impartido por una de las sociedades musicales más importantes de Nueva York, y con eso también había recuerdos del paraíso perdido de Milton. Entonces de este torbellino, surgieron lentamente ciertas palabras, que dispuestas en 3 estrofas y, en efecto, parecían 53 estar de mi puño y letra en papel de escribir ordinario con rayas azules en una página de mi viejo libro de poesía que siempre llevaba consigo me. En resumen, se me aparecieron exactamente igual que unos minutos más tarde estaban en realidad en mi libro. La señorita Miller escribió entonces el siguiente poema, que reorganizó un poco unos meses más tarde, para hacerlo más casi, en su opinión, como el sueño texto original en Cuando el Eterno hizo sonido por primera vez una miríada de oídos se asomó para oír, y a través de todo el universo allí rodó un eco profundo y claro. Toda la gloria al Dios del sonido. Cuando el Eterno hizo la luz por primera vez una miríada de ojos se abrió a mirar, y oídos que oyen y ojos que ven una vez más, un poderoso coro tomó. Toda la gloria al Dios de la luz. Cuando el Eterno dio por primera vez el amor una miríada de corazones brotaron a la vida. Los oídos se llenaron de música, los ojos de luz. Retumbado con los corazones, con el amor todo abunda. Toda la gloria al Dios de amor. Antes de entrar en el intento de la señorita Miller de traer para iluminar a través de sus suposiciones 64 la raíz de esta creación, intentaremos un breve relevamiento analítico del material que ya está en nuestro poder. La impresión en el barco ya se ha enfatizado adecuadamente, de modo que no tengamos más dificultades para tomar posesión del proceso dinámico que dio lugar a esta revelación poética. Así se ha aclarado en el párrafo anterior 54 párrafos que la señorita Miller posiblemente no había dejado de infravaloró la importancia de la impresión erótica. Esta suposición gana en probabilidad a través de la experiencia, lo que demuestra que, de manera muy general, las impresiones eróticas débiles están muy infravaloradas. Uno puede ver esto mejor en los casos en que los interesados, ya sea sociales o morales, considerar una relación erótica como algo completamente imposible. Por ejemplo, los padres-hijos, hermanos y hermanas, parientes, homosexuales, entre hombres mayores y jóvenes, y así sucesivamente. Si la impresión es relativamente leve, entonces no existe en absoluto para los participantes.
Si la impresión es fuerte, entonces una trágica dependencia, que puede dar lugar a una gran tonterías, o ser llevado a cualquier punto. Esta falta de comprensión puede llegar increíblemente lejos. Madres, que ven las primeras erecciones del hijo pequeño en su propia cama, una hermana que abraza medio en broma a su hermano, un veinteañero hija que aún se siente en el regazo de su padre, y luego tiene sensaciones extrañas en su abdomen. Todos ellos están moralmente indignados en el más alto grado si se habla de sexualidad. Por último, toda nuestra educación se lleva a cabo con el acuerdo tácito de saber lo menos posible lo erótico posible, y difundir en el extranjero lo más profundo ignorancia al respecto. No es de extrañar, por tanto, que el juicio, in punto, de la importancia de la impresión erótica es generalmente insegura e inadecuada. La señorita Miller estaba bajo la influencia de una profunda erótica impresión, como hemos visto. Debido a la suma total de los sentimientos suscitados por esto, no parece que esta impresión fue más que vagamente realizada, porque el sueño 55 tenía que contener una repetición poderosa. Desde la experiencia analítica, se sabe que los primeros sueños que los pacientes para el análisis son, sin embargo, de especial interés, por el hecho de que sacan a relucir críticas y valoraciones de la personalidad del médico, que anteriormente se habría pedido directamente en vano. Ellos enriquecer la impresión consciente que el paciente tenía de su médico, y a menudo concerniente a puntos muy importantes. Son naturalmente observaciones eróticas que el inconsciente se vio obligado a hacer, simplemente por la infravaloración y juicio incierto de la impresión erótica relativamente débil. En el drástico y modo hiperbólico de expresión del sueño, la impresión a menudo aparece en forma casi ininteligible, debido a la dimensión inconmensurable del símbolo. Un tema adicional peculiaridad que parece descansar sobre los estratos históricos de el inconsciente, es esto, que una impresión erótica, para reconocimiento consciente que se niega, usurpa una transferencia anterior y descartada y se expresa en eso. Por lo tanto, sucede con frecuencia, por ejemplo, que entre las muchachas en el momento de su primer amor, dificultades notables se desarrollan en la capacidad de expresión, que puede reducirse analíticamente a perturbaciones a través de un intento regresivo de reanimación de la imagen del padre, o el padre imago. 65. De hecho, se podría suponer algo similar en la señorita el caso de Miller, para la idea de la deidad creativa masculina es una derivación, analítica e históricamente psicológica, del padre imago 66 y pretende, sobre todo, sustituir a la transferencia paterna infantil descartada de tal manera 56 que para el individuo el paso del círculo estrecho de la familia en el círculo más amplio de la sociedad humana ser más simple o más fácil. A la luz de esta reflexión, podemos ver, en el poema y su preludium, el religioso, poéticamente formado producto de una introversión que depende de la madre sustituta del padre imago. A pesar de la percepción incompleta de la impresión efectiva, componente esencial partes de esto están incluidas en la idea de la compensación, como marcas, por así decirlo, de su origen. Pfister acuñó para ello la llamativa expresión, ley del retorno del complejo. La impresión efectiva fue la del oficial que canta en la guardia nocturna, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas. La idea de esto abrió un mundo nuevo para la niña. Creación. Este creador ha creado el tono, luego la luz, y luego amar. Que el primero en ser creado debería haber sido tono, solo puede aclararse individualmente, porque no hay cosmogonía a excepción de la gnosis de Hermes, un sistema desconocido, que tendría tales tendencias. Pero ahora podríamos aventurar una conjetura, que ya es evidente, y que pronto será probada a fondo, a saber, la siguiente cadena de asociaciones. El cantante, el canto estrellas de la mañana, el dios del tono, el creador, el dios de la luz, del sol, del fuego y del amor. Los eslabones de esta cadena están probados por el material, con la excepción del sol y el fuego, que pongo entre paréntesis, pero que, sin embargo, se demostrará a través de lo que sigue en el curso posterior del análisis. Todas estas expresiones, con una excepción, pertenecen al discurso erótico. Mi 57 Dios, estrella, luz.
mi sol, fuego de amor, amor ardiente, etc. Creador parece indistinto al principio, pero se vuelve comprensible a través de la referencia al trasfondo de Eros, a la cuerda vibrante de la naturaleza, que intenta renovar en cada par de amantes, y espera la maravilla de creación. La señorita Miller se había esforzado por revelar el inconsciente creación de su mente a su entendimiento, y, en efecto, a través de un procedimiento que concuerde, en principio, con psicoanálisis, y, por lo tanto, conduce a los mismos resultados como el psicoanálisis. Pero, como suele suceder con los profanos y principiantes, la señorita Miller, porque no tenía conocimientos del psicoanálisis, dejados en los pensamientos que necesariamente el complejo profundo que yace en el fondo de ella a la luz de manera indirecta, es decir, censurada. Más que esto, un método simple, simplemente el transporte desde el pensamiento hasta su conclusión, es suficiente para descubrir el significado. A la señorita Miller le parece asombroso que su fantasía inconsciente no, siguiendo el mosaico cuenta de la creación, a poner la luz en primer lugar, en lugar de tono. Ahora sigue una explicación, teóricamente construida y correcto ad hoc, cuya vacuidad es, sin embargo, característica de todos los intentos similares de explicación. Ella dice: quizás sea interesante recordar que Anaxágoras también tenía el cosmos surge del caos a través de una especie de torbellino, que por lo general, no sucede sin producir sonido. 67 Pero en este momento tiempo que yo no había estudiado filosofía, y tampoco sabía nada de Anaxágoras o de sus teorías sobre él, que yo, inconscientemente, lo seguía abiertamente. En ese momento, también, yo estaba igualmente 58 en completa ignorancia de Leibniz, y, por lo tanto, no sabía nada de su doctrina Dum Deus Calculat, Fit Mundus. Las referencias de la señorita Miller a Anaxágoras y a Leibniz ambos se refieren a la creación por medio del pensamiento. Es decir que solo el pensamiento divino podía producir una nueva realidad material, una referencia al principio no inteligible, pero que, sin embargo, pronto se entenderá más fácilmente. Llegamos ahora a esas fantasías de las que procede la señorita Miller. Principalmente dibujó su creación inconsciente. En primer lugar, está El paraíso perdido de Milton, que teníamos en casa en la edición ilustrada por Doré, y que a menudo me había deleitado desde la infancia. A continuación, el libro de Job, que me había sido leída en voz alta desde el tiempo de mi recuerdo más temprano. Además, si se comparan las primeras palabras del paraíso perdido con mi primer verso, uno se da cuenta de que hayas el mismo compás del verso. De la primera desobediencia del hombre. Cuando el Eterno hizo sonar por primera vez. Mi poema también recuerda varios pasajes de Job, y uno o dos lugares en el oratorio de Andel la creación, que salió muy indistintamente en la primera parte del sueño. 68. El paraíso perdido que, como es bien sabido, es tan íntimamente relacionado con el principio del mundo, esta se hace más claramente evidente por el versículo de la primera desobediencia del hombre, que se refiere evidentemente a la caída, al significado de los cuales no es necesario mostrar más. Conozco la objeción que todos los que no conocen el psicoanálisis, a saber, que la señorita Miller podría han escogido cualquier otro versículo como ejemplo, y que, accidentalmente, había tomado el primero que sucedió 59 que aparecerán que tenían este contenido, también accidentalmente. Como es bien conocida la crítica que oímos igualmente de nuestros colegas médicos, y de nuestros pacientes, es generalmente sobre la base de tales argumentos. Este malentendido surge del hecho de que la ley de causalidad en la esfera psíquica no se toma lo suficientemente en serio. Es decir, digamos que no hay accidentes, no hay igual de bienes. Es así, y hay, por lo tanto, una razón suficiente para ello es así. Por otra parte, es cierto que el poema de la señorita Miller es conectado con la caída, en el que precisamente ese componente erótico la existencia de la cual hemos conjeturado encima. La señorita Miller se olvida de decir qué pasajes de Job se le ocurrió en la mente. Estos, por desgracia, son por lo tanto solo suposiciones generales. Tomemos primero la analogía al paraíso perdido. Job perdió todo lo que tenía, y esto se debió a un acto de Satanás, que deseaba incitarlo contra Dios. De la misma manera, la humanidad, a través de la tentación de la serpiente, perdió el paraíso y se sumergió en los tormentos de la tierra.
La idea, o más bien el estado de ánimo que se expresa por la referencia al paraíso perdido, es la sensación de la señorita Miller de haber perdido algo que estaba relacionada con la tentación satánica. A ella le sucedió, al igual que a Job, que ella sufrió inocentemente, por ella no cayó víctima de la tentación. Los sufrimientos de Job no son comprendidos por sus amigos. 69 Nadie lo sabe. Satanás ha tomado parte en el juego, y ese Job es verdaderamente inocente. Job no se cansa de confesar su inocencia. Hay una pista en eso. Sabemos que ciertos neuróticos y especialmente las personas con enfermedades mentales defienden continuamente su inocencia frente a ataques inexistentes. Sin embargo, una descubre en un examen más detallado que el paciente, mientras al parecer, defiende su inocencia sin razón, cumple con eso un decandlum, cuya energía surge de esos impulsos, cuyo carácter pecaminoso se revela por el contenido del pretendido reproche y calumnia. 70. Job sufrió doblemente, por un lado, por la pérdida de su fortuna, por el otro, por la falta de entendimiento en sus amigos. Esto último se puede ver a lo largo del libro. El sufrimiento de los incomprendidos recuerda la figura del Aquirano de Bergerac. Él también sufrió doblemente, por un lado a través del amor sin esperanza, por otro lado, a través de la incomprensión. Cae, como hemos visto, en la última batalla contra le mensonge, les compromis, les prejuges, les lachetes et la sotice, oui, vous m'arraches tout le laurier et la rose. Lamentos laborales. Dios me entrega a los impíos, y me arroja en manos de los impíos. Yo estaba a gusto, y él me rompió en pedazos. Sí, me ha tomado por el cuello, y me ha hecho pedazos. Él también me ha puesto a mí para su objetivo. Sus arqueros me rodean. Él desgarra mis riendas, y no escatima. Él derrama mi hiel sobre la tierra. Él me quebranta con brecha tras brecha. Y corre sobre mí como un gigante. Job 11:15. La analogía del sentimiento radica en el sufrimiento de los desesperados lucha contra los más poderosos. Es como si este conflicto eran acompañados desde lejos por los sonidos de 61 Creación, que trae a colación una hermosa y misteriosa imagen perteneciente al inconsciente, y que Noah sin embargo, forzó su camino hacia la luz del mundo superior. Suponemos, más que sabemos, que esta batalla ha algo que tiene que ver con la creación, con las luchas entre negaciones y afirmaciones. Las referencias a la obra de Rostand Quirano a través de la identificación con Christian, para el paraíso perdido de Milton, a las penas de Job, mal entendido por sus amigos, traicionan claramente que en el alma del poeta algo se identificaba con estas ideas. Ella también ha sufrido como Quirano y Job, ha perdido el paraíso, y sueños de creación, creación por medio del pensamiento, fructificación a través del torbellino de Anaxágoras. 71. Una vez más nos sometemos a la de la señorita Miller orientación. Recuerdo que cuando tenía 15 años, una vez estaba muy agitado por un artículo, leído en voz alta por mi madre, acerca de la idea que espontáneamente produjo su objeto. Yo estaba tan emocionado que no pude dormir en toda la noche, por tanto, pensar una y otra vez lo que eso podría significar. De los 9 a los 16 años, iba todos los domingos a una iglesia presbiteriana, a cargo de la cual, en ese momento, era una ministro de cultura. En uno de los primeros recuerdos que tengo retenido de él, me veo a mí misma como una niña muy pequeña sentada en un banco muy grande, esforzándome continuamente por mantenerme despierto y prestar atención, sin poder entender en lo más mínimo lo que quiso decir cuando nos habló del caos, el cosmos y la don de amor, don d'amour. También hay recuerdos bastante tempranos del despertar de la pubertad, de 9 a 16 años, que se han conectado la idea del cosmos que surge del caos con el 62 don d'amour. El medio en el que estas asociaciones ocurre es la memoria de un cierto muy honrado eclesiástico que pronunció esas oscuras palabras. De la misma periodo de tiempo viene el recuerdo de esa emoción sobre la idea del pensamiento creador que, desde ella misma produjo su objeto. Aquí hay dos formas de creación insinuado: el pensamiento creador y el misterioso referencia al don d'amour. En el momento en que aún no había comprendido la naturaleza del psicoanálisis, tuve la afortunada oportunidad de ganar a través de la observación continua, una visión profunda del alma de una chica de 15 años.
Entonces descubrí, con asombro, lo que los contenidos del inconsciente, las fantasías, y cuán lejos están de ellas que una niña de esa edad muestra exteriormente. Hay fantasías de gran alcance de fecundidad verdaderamente mítica. La muchacha era, en la fantasía escindida, la madre de la raza de incontables pueblos. 72. Si deducimos lo poéticamente fantasía hablada de la muchacha, se dejan elementos que al que la edad son comunes a todas las niñas, por el contenido inconsciente es, en un grado infinitamente mayor, común a toda la humanidad que el contenido de la conciencia individual. Porque es la condensación de lo que históricamente es el promedio y ordinario. El problema de la señorita Miller a esta edad era el común problema humano. ¿Cómo voy a ser creativo? Naturaleza no sabe más que una respuesta a eso. A través del niño, Don Damour. Pero, ¿cómo se llega al niño? Aquí surge el aterrador problema que, como nuestra analítica la experiencia lo demuestra, está conectado con el padre, 73, donde 63 no se puede resolver. Porque el pecado original del incesto pesa mucho para siempre sobre la raza humana. El amor fuerte y natural que une al niño a la padre, se aleja en aquellos años durante los cuales en la humanidad del padre sería reconocida con demasiada claridad, a las formas superiores del padre, a los padres de la iglesia, y a Dios Padre, 74 visiblemente representada por ellos, y en eso hay aún menos posibilidades de resolver el problema. Sin embargo, la mitología no falta en consuelos. No se ha hecho carne el Logos. También, no ha entrado el pneuma divino, incluso el Logos. El vientre de la Virgen y vivió entre nosotros como el Hijo del Hombre. Aquel torbellino de Anaxágoras fue precisamente el divino que desde fuera de sí mismo se ha convertido en el mundo. ¿Por qué apreciamos la imagen de la Virgen? Madre hasta el día de hoy. Porque siempre es reconfortante y dice sin palabra ni sermón ruidoso a uno buscando consuelo. Yo también he llegado a ser madre, a través de la idea que produce espontáneamente su objeto. Creo que hay suficientes cimientos a mano para una noche de insomnio. Si esas fantasías peculiares de la edad de pubertad se apoderaran de esta idea, los resultados sería inconmensurable. Todo lo que es psicológico tiene un bajo y un sobresentido, tal como se expresa en el profundo observación del viejo místico. 75. 64. Sin embargo, no haríamos más que un poco de justicia a los intelectuales originalidad de nuestro autor, si quedamos satisfechos para remontar la conmoción de aquella noche de insomnio y enteramente al problema sexual en un estrecho sentido. Eso no sería más que la mitad, y en verdad, para hacer uso de la expresión del místico, solo la mitad inferior. En la otra mitad es la sublimación intelectual, que se esfuerza para hacer realidad a su manera la expresión ambigua de la idea que produce su objeto espontáneamente, ideal creación en lugar de lo real. En semejante realización intelectual de una personalidad muy capaz, la perspectiva de una fecundidad espiritual es algo que es digno de la más alta aspiración, ya que para muchos se convertirá en una necesidad de la vida. También este lado de la fantasía explica, en gran medida, la emoción, porque es un pensamiento con un presentimiento del futuro. Uno de esos pensamientos que surgen, para usar una de las expresiones de Maeterlinck, 76 de la inconscienzuda superior, esa potencia prospectiva de lo subliminal combinaciones. 77. He tenido la oportunidad de observar algunos casos de neurosis de años de duración, en las que, en el momento el comienzo de la enfermedad o poco antes, un sueño ocurrieron, a menudo de claridad visionaria. Esto impresionó inextinguible en la memoria, y en el análisis revelaba al paciente un significado oculto que anticipaba los acontecimientos posteriores de la vida. Es decir, su significado psicológico. 78. Me inclino a conceder este sentido a la conmoción de aquella noche inquieta, porque los acontecimientos de la vida, en la medida en que la señorita Miller 65 e inconscientemente nos los revela, son enteramente de una naturaleza que confirme la suposición de que ese momento debe ser considerada como el inicio y el presentimiento de un objetivo sublimado en la vida. La señorita Miller concluye la lista de sus fantasías con las siguientes observaciones. El sueño me pareció que provenía de una mezcla de la representación del paraíso perdido, yo vi creación, con ideas como pensamiento que produce espontáneamente su objeto. El don del amor, caos y cosmos.
De la misma manera que se combinan las astillas de vidrio de colores en un caleidoscopio, en su mente fragmentos de filosofía, la estética y la religión parecen estar combinadas. Bajo la influencia estimulante del viaje, y los países apresuradamente visto, combinado con el gran silencio y lo indescriptible encanto del mar. Ce ne fut que cela rien de plus, solo esto, y nada más. Con estas palabras, la señorita Miller nos despide, cortésmente y energéticamente. Sus palabras de despedida en su negación, confirmado de nuevo en inglés, deja tras de sí una curiosidad. A saber, ¿qué posición deben negar estas palabras? Ce ne fut que cela rien de plus, es decir, realmente, solo le charme impalpable de la mer, y los jóvenes hombre que cantó melodiosamente durante la vigilia nocturna es larga olvidado, y nadie ha de saberlo, y menos el soñador, que era una estrella de la mañana, que vino antes la creación de un nuevo día. 79 Hay que tener cuidado de que no se satisface a sí mismo y al lector con una frase como ce ne fut que cela. De lo contrario, podría 66 que uno volviera a ser perturbado. Este también se le ocurre a la señorita Miller, ya que permitió que un inglés solo esto, y nada más sin dar la fuente, es cierto. La cotización viene de un poema inusualmente efectivo, El Cuervo de Poe. La línea a la que se hace referencia se presenta de la siguiente manera. Mientras asentía, casi durmiendo la siesta, de repente se oyó un golpeteo como si alguien golpeara suavemente, golpeara la puerta de mi habitación. Es un visitante. Murmuré, golpeando la puerta de mi habitación. Solo esto, y nada más. El cuervo espectral llama todas las noches a su puerta y le recuerda al poeta su irrevocablemente perdida Leonora. El nombre del cuervo es Nevermore, y como estribillo a cada verso grazna su horrible nunca más. Viejos recuerdos regresa atormentado, y el espectro se repite inexorablemente, nunca más. El poeta busca en vano, ahuyenta al triste huésped. Llama al cuervo. Que esa palabra sea nuestra señal de despedida, pájaro o demonio, grité, advenedizo. Vuelve a la tempestad y a la orilla plutoniana de la noche. No dejes ningún penacho negro como muestra de esa mentira que tu alma ha dicho. Deja mi soledad intacta, deja el busto sobre mi puerta. Quita tu pico de mi corazón, y quita tu cuerpo de mi puerta. Dijo el cuervo. Nunca más. Esa cita, que, al parecer, se salta ligeramente la situación, solo esto, y nada más, proviene de un texto que describe de manera conmovedora la desesperación sobre la perdida Leonora. Esa cita también induce a error a nuestra poeta de la manera más impactante. Por lo tanto, ella infravalora 67 la impresión erótica y el efecto de amplio alcance de la conmoción causada por ella. Es esta infravaloración, que Freud ha formulado más precisamente como represión, razón por la cual el problema erótico no tratamiento directamente consciente, y a partir de esto ahí surgen estos enigmas psicológicos. La impresión erótica trabaja en el inconsciente y, en su lugar, empuja símbolos hacia la conciencia. Así, uno juega al escondite con uno mismo. En primer lugar, son las estrellas de la mañana que cantan juntos. Luego el paraíso perdido. A continuación, el anhelo erótico se viste con un vestido eclesiástico y pronuncia palabras oscuras sobre la creación del mundo y finalmente se eleva en un himno religioso para encontrar allí, por fin, una salida hacia la libertad, un camino contra el cual el censor de la moral, la personalidad, no puede oponerse a nada más. El himno contiene en su propio carácter peculiar las marcas de su origen. Así se ha cumplido a sí misma la ley del retorno del complejo. El cantante de la noche, de esta manera tortuosa de la antigua transferencia al Padre Sacerdote, se ha convertido en el Eterno, el Creador, el Dios del tono, de luz, de amor. El curso indirecto de la libido parece ser una forma de tristeza. Al menos el paraíso perdido y el paralelismo, la referencia a Job, nos lleva a esa conclusión. Si tomamos, además de esto, la insinuación introductoria de la identificación con el cristiano, que vemos concluye con Quirano, entonces se nos suministra un material que los cuadros el curso indirecto de la libido como una verdadera forma de dolor. Es lo mismo que cuando la humanidad, después de los pecadores caída, tenía que llevar la carga de la vida terrenal, o como 68 las torturas de Job, que sufrió bajo el poder de Satanás y de Dios, y que él mismo, sin sospecharlo, se convirtió en un juguete de las fuerzas sobrehumanas que ya no se consideran como metafísicos, sino como metapsicológicos.
Fausto también nos ofrece la misma exposición de la apuesta de Dios. Mefistófeles. ¿A qué apostarás? Todavía hay una oportunidad de ganarlo si a mí me dejas plena suavemente en mi camino para entrenarlo. Satanás. Mas extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y te maldecirá en tu cara. Job 11. Mientras que en Job se caracterizan las dos grandes tendencias simplemente tan bueno como malo, el problema en Fausto es un pronunciadamente erótico. A saber, la batalla entre la sublimación y Eros, en el que el diablo se caracteriza de manera llamativa a través del papel apropiado del tentador erótico. En lo erótico falta en Job. Al mismo tiempo, Job no es consciente del conflicto dentro de su propia alma. Incluso él continuamente disputa los argumentos de sus amigos que desean para convencerlo del mal en su propio corazón. En este sentido, se podría decir que Fausto es considerablemente más honorable ya que confiesa abiertamente los tormentos de su alma. La señorita Miller se comporta como Job. Ella no dice nada, y deja que el mal y el bien vienen del otro mundo, de la metapsicológica. Por lo tanto, la identificación con Job también es significativo en este sentido. Un más amplio y, en efecto, 69 queda por mencionar una analogía muy importante. El poder creador, que realmente es el amor, considerado, con razón desde el punto de vista natural, permanece como el verdadero atributo de la divinidad, sublimado de la impresión erótica. Por lo tanto, en el poema se alaba a Dios en todo momento como creador. Job ofrece la misma ilustración. Satanás es el destructor de la fecundidad de Job. Dios mismo es el fecundo, por lo tanto, al final del libro, él da a luz, como una expresión de su propio poder creador, este himno, lleno de con altísima belleza poética. En este himno, por extraño que parezca, dos antipáticos representantes del reino animal, Behemoth y el Leviatán, ambos expresivos de la fuerza más cruda concebible en la naturaleza, se les da la consideración principal, siendo el Behemoth realmente el atributo fálico del dios de la creación. He aquí ahora el gigante, que yo hice así como tú, come hierba como un buey. He aquí, ahora. Su fuerza está en sus lomos, y su fuerza está en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus extremidades son como barras de hierro. Él es el jefe de los caminos de Dios. El único que le hizo, le da su espada. He aquí, si un río se desborda, no tiembla. Se muestra confiado, aunque un Jordán se hincha hasta su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté de guardia? ¿O perforarle la nariz con un lazo? ¿Puedes dibujar un leviatán con un anzuelo? ¿O presiona su lengua con un cordón? 70 Pon tu mano sobre él. Recuerda la batalla y no hagas más. Nadie es tan feroz que se atreva a agitarlo. ¿Quién, pues, es el que puede estar delante de mí? ¿Quién me dio primero para que yo le pagara? Todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío. Job XL. 15, 20, 23, 24. Esli. 1, 8, 10, 11. Dios dice esto para traer su poder y omnipotencia impresionantemente ante los ojos de Job. Dios es como el Behemoth y el Leviatán. La naturaleza fecunda que da abundancia, el salvajismo indomable y lo ilimitado de la naturaleza, y el peligro abrumador del poder desencadenado. 80. Pero, ¿qué ha destruido el paraíso terrestre de Job? El poder desencadenado de la naturaleza. Como el poeta lo deja ver aquí, Dios simplemente ha vuelto su otro lado hacia afuera por una vez. El lado que el hombre llama el diablo, y que permite todos los tormentos de la naturaleza sobre Job, naturalmente para el propósito de la disciplina y el entrenamiento. El Dios que creó monstruosidades semejantes, ante las cuales el pobre hombre débil se endurece con la ansiedad, realmente debe ocultar cualidades dentro de sí mismo que son motivo de reflexión. Este Dios vive en el corazón, en el inconsciente, en el reino de la metapsicología. Ahí está la fuente de la ansiedad ante lo inefablemente horrible, y de la fuerza para resistir los horrores. La persona, es decir, su yo consciente, es como un juguete, como una pluma que es arremolinada por diferentes corrientes de aire. A veces el sacrificio y a veces el sacrificador, y tampoco puede estorbar. El libro de Job nos muestra a Dios obrando como creador y como destructor. ¿Quién es este Dios? Un pensamiento que la humanidad en cada 71 parte del mundo y en todas las épocas ha producido de y siempre de nuevo en formas similares.
un poder en el otro mundo al que el hombre da alabanza, un poder que crea y destruye, una idea necesaria para la vida. Puesto que, psicológicamente entendido, la divinidad no es nada que un complejo proyectado de representación que es acentuado en el sentimiento según el grado de religiosidad del individuo, por lo que Dios debe ser considerado como el representativo de una cierta suma de energía, líbido. Esta energía, por lo tanto, aparece proyectada, metafísicamente, porque trabaja desde el inconsciente hacia afuera, cuando se desaloja de allí, como lo demuestra el psicoanálisis. Como ya he puesto de manifiesto en la Vedeutundes, el instinto religioso se alimenta de lo incestuoso líbido del periodo infantil. En las formas principales de la religión que ahora existen, la transferencia del padre parece ser al menos la influencia moldeadora. En las religiones más antiguas, parece ser la influencia de la transferencia de la madre que crea los atributos de la divinidad. Los atributos de la divinidad son la omnipotencia, una severa persecución, paternalismo que gobierna a través del miedo, Antiguo Testamento, y un paternalismo amoroso, Nuevo Testamento. Estos son los atributos de la libido en ese sentido amplio en el que Freud ha concebido esta idea empíricamente. En ciertos pagano y también en ciertos atributos cristianos de la divinidad el materno se destaca con fuerza, y en el primero en los animales también adquieren el mayor protagonismo. 81 Del mismo modo, lo infantil, tan estrechamente entrelazado con lo religioso fantasías, y de vez en cuando prorrumpiendo tan violentamente, no falta en ninguna parte. 82 Todo esto apunta a las fuentes 72 de los estados dinámicos de la actividad religiosa. Estos son aquellos impulsos que en la infancia se retiran de aplicación incestuosa a través de la intervención de la barrera contra el incesto y que, especialmente en el momento de la pubertad, como resultado de los afluencias de la libido que provienen de la sexualidad empleada, se despiertan a su propia actividad peculiar. Como es fácil de comprender, lo que es valioso en la idea creadora de Dios no es la forma, sino el poder, la libido. El poder primitivo que el poder de Jovino de la creación reivindica, lo incondicional e inexorable, los injustos y los sobrehumanos, son verdaderos y atributos correctos de la libido, que nos conducen a la vida, que sean culpables los pobres y contra la cual lucha es en vano. A la humanidad no le queda más que trabajar en armonía con esta voluntad. El Zaratustra de Nietzsche nos lo enseña de manera impresionante. Vemos que en la señorita Miller surge el himno religioso del inconsciente, es la enmienda compensatoria del erótico. Toma gran parte de sus materiales de las reminiscencias infantiles que ella despertó a la vida por la introversión de la libido. Tuvo esta creación religiosa, no tuvo éxito, y también tuvo otro sublimado, solicitud ha sido eliminada, entonces la señorita Miller han cedido a la impresión erótica, ya sea a su consecuencia o a una cuestión negativa, que habría reemplazado el éxito perdido en el amor por un fuerte tristeza. Es bien sabido que las opiniones son mucho más divididas en torno al valor de este tema de un conflicto, como el que nos ha presentado la señorita Miller. Se cree que es mucho más bello resolver sin que nadie se dé cuenta. 73 Tensión erótica, en los sentimientos elevados de la poesía religiosa, en el que tal vez muchas otras personas puedan encontrar alegría y consuelo. Es un error arremeter contra esta concepción desde el punto de vista radical del fanatismo por la verdad. Creo que hay que verlo con admiración filosófica los extraños caminos de la libido y debe investigar los propósitos de sus tortuosos caminos. No es exagerado decir que hemos desenterrado aquí la raíz erótica y, sin embargo, el problema sigue sin resolverse. No estaba ligado a ese misterioso propósito, probablemente del mayor significado biológico, entonces ciertamente 20 siglos no lo habrían anhelado con un anhelo tan intenso. Sin duda, esta especie de libidiano la corriente se mueve en la misma dirección que, tomada en la dirección más ancha sentido, ese ideal extático de la Edad Media y de los antiguos cultos mistéricos, uno de los cuales se convirtió en el posterior cristianismo. Hay que verlo biológicamente en esto ideal, un ejercicio de proyección psicológica, de lo paranoidiano mecanismo, como lo expresaría Freud. 83 La proyección consiste en la represión del conflicto en el inconsciente y la puesta en escena de lo reprimido contenidos en aparente objetividad, que es también la fórmula de paranoia. La represión sirve, como bien conocido,
por la liberación de un complejo doloroso de la que hay que escapar por todos los medios, porque es apremiante y se teme el poder opresor. La represión puede llevar a una aparente supresión completa que corresponde a un fuerte autocontrol. Desgraciadamente, sin embargo, el autocontrol tiene límites demasiado estrechos. 74. La observación más cercana de las personas demuestra, es cierto, que la calma se mantiene en el momento crítico, pero ciertos resultados que se dividen en dos categorías. Primero, el efecto suprimido sale a la superficie inmediatamente después. Rara vez directamente, es cierto, pero ordinariamente en forma de desplazamiento a otro objeto. Por ejemplo, una persona es, en las relaciones oficiales, educada, sumisa, paciente, y así sucesivamente, y desata toda su ira sobre su esposa o sus subordinados. En segundo lugar, el efecto suprimido crea compensaciones en otra parte. Por ejemplo, las personas que se esfuerzan por ética, que tratan siempre de pensar, sentir y actuar de manera altruista e idealmente, vengarse, por la imposibilidad de llevar a cabo sus ideales, con sutil malicia, que, naturalmente, no entra en su propia conciencia como tal, pero que conduce a malentendidos y situaciones infelices. Aparentemente, entonces, todos estos son solo circunstancias especialmente desafortunadas, o son la culpa y la malicia de otras personas, o son trágicas complicaciones. Uno está, en efecto, libre del conflicto consciente, sin embargo yace invisible a los pies de uno, y se tropieza con él a cada paso. La técnica de la aparente supresión y el olvido es inadecuado porque no es posible en última instancia, se trata en realidad de una mera provisional. La proyección religiosa ofrece una visión mucho más ayuda eficaz. En esto se mantiene el conflicto a la vista, cuidado, dolor, ansiedad, etc., y se lo entrega a una personalidad que está fuera de uno mismo, la divinidad. El mandamiento evangélico nos enseña esto. 75. Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de tú. Y Pedro b. 7. En nada os inquietéis, sino en todo por oración y súplica, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 6. Uno debe dar el complejo de carga del alma conscientemente a la deidad. Es decir, asociarlo con un complejo de representación definido que se configura como objetivamente real, como una persona que responde a esas preguntas, para nosotros incontestable. A esta exigencia interna pertenece la confesión sincera del pecado y la humildad cristiana que presume semejante confesión. Ambos tienen el propósito de hacer es posible que uno se examine a sí mismo y conozca su propio. 84. Se puede considerar la confesión recíproca de los pecados como el apoyo más poderoso a esta obra de educación. Confesad, pues, vuestros pecados los unos a los otros. Santiago b. 16. Estas medidas apuntan a un reconocimiento consciente de los conflictos, completamente psicoanalítico, que es también una conditio sine qua non de la condición psicoanalítica de recuperación. Así como el psicoanálisis en manos de la médico, un método secular, establece el objeto real de la transferencia como la que se hace cargo de los conflictos de la oprimidos y resolverlos, por lo que la religión cristiana hasta el Salvador, considerado como real, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados. F. I. 7 y col. I. 14. 85. Él es el libertador y redentor de nuestra culpa, un Dios que está por encima del pecado, que no pecó, ni se halló el engaño en su boca. Ped. I. 22. Que él mismo dio a luz a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ped. I. 24. Por lo tanto, 76. Cristo ha sido sacrificado una sola vez para quitar el pecados de muchos. X. 28. El Dios, así pensaba se distingue como inocente en sí mismo y como el abnegado. Estas cualidades también son verdaderas para esa cantidad de energía, lívido, que pertenece a la representación complejo designado como el Redentor. El proyección consciente hacia la cual la educación cristiana ofrece, por lo tanto, un doble beneficio. En primer lugar, uno es consciente del conflicto, pecados, de dos tendencias mutuamente resistentes, y a través de esto se previene un problema conocido de convertirse, por medio de la represión y el olvido, una incógnita y por lo tanto un dolor mucho más atormentador.
En segundo lugar, uno se aligera la propia carga, entregándola a aquel a quien se le han dado todas las soluciones son conocidos. No hay que olvidar que el individuo raíces psicológicas de la deidad, establecidas como reales por los piadosos, se le ocultan, y que él, aunque no se dé cuenta de esto, todavía lleva la carga solo y todavía está solo con su conflicto. Este engaño conduciría infaliblemente a la pronta desintegración del sistema, porque la naturaleza no puede indefinidamente ser engañado, sino que la poderosa institución de el cristianismo se enfrenta a esta situación. El comando en el archivo Libro de Santiago es la mejor expresión del significado de esto. Llevad los unos las cargas de los otros. 86. Esto se enfatiza como especialmente importante para conservar la sociedad recta a través del amor mutuo, transferencia. Los escritos paulinos no dejan lugar a dudas. Por amor sed siervos los unos de los otros. Gálatas b. 13. Que continúe el amor a los hermanos. Eb. Exili. 1. Y considerémonos los unos a los otros para provocar al amor y 77 buenas obras. Sin olvidar nuestro propio ensamblaje como es la costumbre de algunos, pero exhortarse unos a otros. Hebreos X. 24, 25. Podríamos decir que la transferencia real enseñada en la comunidad cristiana es la condición absolutamente necesaria por la eficacia del milagro de la redención. La carta de Juan dice francamente lo siguiente: el que ama a su hermano, permanece en la luz. Y Juan 10. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y Juan 12. La deidad sigue siendo eficaz en el cristianismo, la religión solo sobre la base del amor fraternal. Por consiguiente, también aquí el misterio de la redención es la transferencia real sin resistencia. 87. Uno puede preguntar con razón a sí mismo, pues ¿para qué sirve entonces la deidad, si su eficacia consiste solo en la transferencia real? A esto también se suma el mensaje evangélico tiene una respuesta contundente. Todos los hombres son hermanos en Cristo. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, se les aparecerá por segunda vez apartado del pecado que en él esperan para salvación. Eb. X. 28. La condición de la transferencia entre hermanos debe ser como entre el hombre y Cristo, uno espiritual. A medida que la historia de los cultos antiguos y de ciertas sectas cristianas muestra, esta explicación de la religión cristiana es una importante biológicamente, por la intimidad psicológica crea ciertos caminos abreviados entre los hombres que conducen con demasiada facilidad a aquello de lo que el cristianismo trata de liberarlos, es decir, a la relación sexual con todos aquellos 78 consecuencias y necesidades bajo las cuales el hombre altamente civilizado tuvo que sufrir al principio de nuestra era cristiana. Pues así como los antiguos religiosos la experiencia era considerada claramente como una unión corporal con la deidad, 88 así también el culto estaba impregnado de sexualidad de todo tipo. La sexualidad estaba demasiado cerca de las relaciones de las personas entre sí. La degeneración moral del primer siglo cristiano produjo una reacción moral surgiendo de la oscuridad de los estratos más bajos de la sociedad que se expresó en los siglos segundo y en su estado más puro en las dos religiones antagónicas, el cristianismo por un lado, y el mitracismo por el otro. Estas religiones se esforzaban precisamente por esa forma superior de las relaciones sociales simbólicas de un devenir proyectado carne logos, por la cual todos aquellos energías del hombre arcaico, que antes lo hundía de una pasión a otra 89, y que parecía al antiguos como la compulsión de las constelaciones malignas, como 90 y que en el sentido de épocas posteriores podrían traducido como la fuerza motriz de la libido, 91 el 92 de Zenón, podría ser utilizado para preservación social. 93. Puede suponerse con toda certeza que la domesticación de la humanidad ha costado los mayores sacrificios. Una edad que produjo el ideal estoico debe haberse sabe por qué y en contra de qué se creó. La edad de Nerón sirve para poner en marcha eficazmente los famosos extractos de la 41ª carta de Séneca a Lucilio. 79. Uno arrastra al otro al error, y cómo podemos llegar a salvación cuando nadie nos dice que nos detengamos, cuando todo el mundo a nosotros en lo más profundo
¿Alguna vez te has encontrado con un hombre que no tenga miedo en el peligro, que no sea tocado por deseos, feliz en la desgracia, apacible en medio de una tormenta, elevada por encima de los mortales ordinarios, en el mismo plano como los dioses, no se apodera de vosotros la reverencia? No estás obligado a decir. Un ser tan exaltado es ciertamente algo diferente del miserable cuerpo en el que habita. Una fuerza divina reglas allí, una mente tan excelente, llena de moderación, elevada por encima todas trivialidades, que sonríe a lo que los demás tememos o nos esforzamos después. Un poder celestial anima a tal persona, una cosa de esto la especie no existe sin la cooperación de una deidad. En la mayor parte de tal ser pertenece a la región de la que proviene. Vino. Al igual que los rayos del sol tocan la tierra en la realidad y, sin embargo, solo se sienten en casa allí de donde vienen, por lo que un eminente el hombre santo se asocia con nosotros. Él es enviado a nosotros para que podamos aprender a conocer mejor lo divino y, aunque esté con nosotros, pertenece a su hogar original. Mira hacia allá y extiende la mano hacia eso. Entre nosotros camina como un ser exaltado. La gente de esta época había madurado para ser identificada con la palabra hacerse carne, para la fundación de una nueva comunidad, unida por una sola idea, 94 en el nombre del cual las personas podrían amarse y llamar hermanos. 95 la vieja y vaga idea de un Mesías, de un mediador en cuyo nombre se abren nuevas formas de el amor sería creado, se convertiría en un hecho, y con eso la humanidad dio un inmenso paso adelante. Esto no había sido así. Ha sido provocada por una especulación, completamente sofisticada filosofía, sino por una necesidad elemental en la masa de personas que vegetan en la oscuridad espiritual. Lo más profundo evidentemente, las necesidades los habían empujado hacia eso, ya que la humanidad no prosperó en un estado de disolución. 96 El 80 significado de esos cultos, hablo del cristianismo y el mitracismo está claro. Es una restricción moral de los animales impulsos. 97 La apariencia dinámica de ambas religiones delata algo de ese enorme sentimiento de redención que animó a los primeros discípulos y que hoy apenas saben apreciar, por estas viejas verdades están vacíos para nosotros. Ciertamente, todavía deberíamos entender tenía nuestras costumbres incluso un soplo de antigua brutalidad, porque apenas podemos darnos cuenta en este día de los torbellinos de la libido desencadenada que rugía a través de la antigua Roma de los Césares. El hombre civilizado del presente el día parece muy alejado de eso. Se ha convertido en meramente neurótico. De modo que para nosotros las necesidades que trajeron el cristianismo se ha perdido de hecho, ya que ya no comprendan su significado. No lo sabemos contra lo que tenía que protegernos. 98 Para los iluminados, la llamada religiosidad ya se ha acercado muy cerca de una neurosis. En los últimos 2000 años el cristianismo ha hecho su trabajo y ha levantado barreras de la represión, que nos protegen de la visión de nuestra propia pecaminosidad. Las emociones elementales de la libido ha llegado a ser desconocida para nosotros, porque se llevan en el inconsciente. Por lo tanto, la creencia que los combates se ha vuelto hueco y vacío. Que quien quiera que no cree que una mascarilla cubra nuestra religión, obtenga una impresión para sí mismo a partir de la aparición de nuestras iglesias modernas, de las que el estilo y el arte han desde que huyó. Con esto volvemos a la pregunta de la que partimos divagar, es decir, si la señorita Miller ha creado o no 81 algo valioso con su poema. Si tenemos en cuenta en qué condiciones psicológicas o morales el cristianismo llegó a existir. Es decir, en una época en la que la brutalidad feroz era un espectáculo de todos los días, entonces entendemos la aprehensión religiosa de toda la personalidad y el valor de aquella religión que defendía a los pueblos de la cultura romana contra las tormentas visibles de la maldad. No fue difícil para esas personas permanecer conscientes de pecado, porque lo veían cada día extendido delante de ellos sus ojos. El producto religioso era en aquella época la realización de la personalidad total. La señorita Miller no infravalora sus pecados, pero la conexión entre la necesidad deprimente e implacable y el producto incluso se le ha escapado. De ahí su creación poética pierde por completo el valor vivo de un religioso producto. No es mucho más que una transformación sentimental de lo erótico que se lleva a cabo secretamente a la conciencia y posee principalmente el mismo valor como el contenido manifiesto del sueño 99 con su incierto y la perecederidad engañosa.
De este modo, el poema es propiamente solo un sueño se vuelve audible. En la medida en que la conciencia moderna está ansiosamente ocupado en cosas de un tipo completamente distinto de la religión y su objeto, el pecado original, han entrado en la fondo. Es decir, en el inconsciente en gran parte. Por lo tanto, hoy el hombre no cree ni en el uno ni en el uno ni en el otro. En consecuencia, se acusa a la escuela freudiana de una fantasía impura, y sin embargo, uno podría convencer uno mismo muy fácilmente con una mirada bastante fugaz a la historia de las religiones antiguas y la moral en cuanto a qué tipo 82 de demonios se albergan en el alma humana. Con la incredulidad en la crudeza de la naturaleza humana está ligada a la incredulidad en el poder de la religión. El fenómeno, bien conocido por todo psicoanalista, de la inconsciente transformación de un conflicto erótico en actividad religiosa, es algo éticamente totalmente inútil y nada más que una producción histérica. Quien, por otra parte, a su pecado consciente, así como conscientemente coloca a la religión en oposición, hace algo cuya grandeza no puede ser denegado. Esto se puede verificar con una mirada retrospectiva a lo largo de la historia. Semejante procedimiento es una sana religión. El refundación inconsciente de lo erótico en algo religioso se expone al reproche de una sociedad sentimental y poseéticamente inútil. A través de la práctica secular de la proyección ingenua que no es, como hemos visto, otra cosa que una transferencia real indirecta, a través de lo espiritual, a través del logos, la formación cristiana ha producido un debilitamiento de la naturaleza animal, de modo que una gran parte de la fuerza de los impulsos podía ser liberada para el trabajo de preservación social y fecundidad. Si en esta abundancia de líbido, para hacer uso de esta singular expresión, prosigue con un incipiente renacimiento, por ejemplo, Petrarca, un curso que la antigüedad saliente había ya esbozado como religioso, a saber, el camino de la transferencia a la naturaleza. 101 La transformación de el interés libidinoso se debe en gran parte al culto, que era una religión de la naturaleza en el mejor sentido de la palabra. La palabra 102 Mientras que los cristianos primitivos exhibían a través de una actitud antagónica hacia las bellezas de 83 mundo. 103 Recuerdo el pasaje de San Agustín mencionado por J. Burckhardt. Los hombres se acercan allí para admirar las alturas de las montañas y las poderosas olas del mar, y a apartarse de ellos mismos. La máxima autoridad en el culto mitraico, Franz Cumont, 104 dice lo siguiente. Los dioses estaban en todas partes y se mezclaban en todos los acontecimientos de la vida cotidiana. El fuego que cocinó el medio de alimento para los creyentes y que los calentaba. El agua que apagó su sed y los purificó. También el aire que respiraban, y el día que brillaba para ellos, eran los objetos de su homenaje. Tal vez ninguna religión ha dado a sus adeptos de tal manera en gran medida como mitracismo, oportunidad para la oración y el motivo por devoción. Cuando el iniciado se retiraba al atardecer a la gruta sagrada escondida en la soledad del bosque, a cada paso despertaban en su corazón nuevas sensaciones emoción. Las estrellas que brillaban en el cielo, el viento que susurraba en el follaje, el manantial o el arroyo que se apresuraba murmurando al valle, la tierra que pisaba bajo sus pies, estaban en sus ojos divinos. Y a toda la naturaleza circundante un temor venerable a las fuerzas infinitas que balanceaban el universo. Estos pensamientos fundamentales sobre el mitracismo, que, como tantas otras cosas de la antigua vida espiritual, resurgió de su tumba durante el Renacimiento, se encuentran en las hermosas palabras de Séneca. 105. Cuando entras en una arboleda poblada de árboles centenarios, más alto que lo ordinario, y cuyas ramas están tan estrechamente entrelazadas que no se ve el cielo, las sombras majestuosas del bosque, la intimidad del lugar, y la espantosa penumbra no puede dejar de impresionarte, como con la presencia de una deidad, o cuando vemos alguna cueva en el pie de una montaña que penetra en las rocas, no hecho por el hombre 84 manos, pero ahuecadas a grandes profundidades por la naturaleza. Llena el mente con un miedo religioso. Veneramos las fuentes de grandes ríos. La erupción repentina de una vasta masa de agua de los lugares secretos de la tierra, obtiene un altar. Nosotros adoramos igualmente los manantiales de los baños calientes, y la calidad opaca o inmensas profundidades, ha hecho sagrados algunos lagos.
Todo esto desapareció en el mundo transitorio de la cristiano, solo para estallar mucho más tarde, cuando el pensamiento de la humanidad había logrado esa independencia de la idea que podía resistir a la impresión estética, de modo que el pensamiento ya no estaba encadenado por los efectos emocionales de la impresión, sino que podía elevarse a la observación reflexiva. De este modo, el hombre entró en una relación nueva e independiente con la naturaleza, por medio de la cual se sentaron las bases para las ciencias naturales y técnica. Con eso, sin embargo, entró en la primera vez un desplazamiento del peso del interés. Surgió de nuevo la transferencia real que ha llegado a su fin. Mayor desarrollo de nuestro tiempo. Interés materialista se ha vuelto primordial en todas partes. Por lo tanto, el reinos del espíritu, donde antes se producían los mayores conflictos y los desarrollos tuvieron lugar, yacen desiertos y en barbecho. El mundo no solo ha perdido a su Dios, como los sentimentalistas de lamento del siglo XIX, pero también hasta cierto punto también perdió su alma. Por lo tanto, no es de extrañar que los descubrimientos y doctrinas de la escuela freudiana, con sus puntos de vista totalmente psicológicos, se encuentran con una desaprobación. A través del cambio de centro del interés del mundo interior al exterior, el conocimiento de la naturaleza ha aumentado enormemente en comparación con la de épocas anteriores. De este modo, la concepción antropomórfica de los dogmas religiosos ha sido definitivamente arrojado a 85 susceptibles de discusión. Por lo tanto, las religiones actuales solo con la mayor dificultad pueden cerrar los ojos a esto hecho. Porque no solo se ha desviado el intenso interés de la religión cristiana, sino la crítica y la necesaria corrección han aumentado en consecuencia. En la religión cristiana parece haber cumplido su gran propósito, en la medida en que seamos capaces de juzgar. Cuenta conllevó el pensamiento humano a la independencia, y ha perdido su significado, por lo tanto, en una medida aún indeterminada. En cualquier caso de que sus contenidos dogmáticos se hayan relacionado con el mitracismo. En consideración al hecho de que esta religión ha prestado, sin embargo, un servicio inconcebible a la educación, no se puede rechazar oye o ipso. Parece para mí que todavía podríamos hacer uso de alguna manera de su forma de pensamiento, y especialmente de su gran sabiduría de vida, que durante 2000 años se ha demostrado que ser particularmente eficaz. El obstáculo es la infeliz combinación de religión y moralidad. Ese hay que superarlo. Todavía quedan rastros de esta lucha en el alma, cuya falta en el ser humano se sentido. Es difícil decir en qué consisten tales cosas. Para ello, faltan tanto las ideas como las palabras. Sí, a pesar de eso, intento decir algo al respecto, lo hago parabólicamente, usando las palabras de Séneca. 106. Nada puede ser más encomiable y beneficioso si perseveras en la búsqueda de la sabiduría. Es lo que sería ridículo desear cuando esté en tu poder alcanzarlo. No hay necesidad de levantar las manos al cielo, o de rezar al siervo del templo para admitirte al oído del ídolo que tus oraciones puede ser escuchado mejor. Dios está cerca de ti. Él está contigo. Sí, Lucilio, un Espíritu Santo reside en nosotros, el observador de 86 el bien y el mal, y nuestro guardián constante. Y mientras tratamos Él nos trata. Ningún hombre bueno está sin un Dios. ¿Podría alguien alguna vez te has elevado por encima del poder de la fortuna sin su ayuda? Eso es el que nos inspira con pensamientos rectos, justos y puros. Nosotros no pretendas, en verdad, decir lo que Dios, sino que habita un Dios en el pecho de todo hombre de bien está la certeza.